En frecuencia modulada 98.1. Escápate conmigo presenta Varinas en el tiempo. Bueno amigos, ya son las 12:20. Hemos escuchado a Freddy Salcedo con La Fundadora, un tema maravilloso hoy en este viaje imaginario que hacemos por nuestro hermoso país Venezuela con música venezolana. Lo prometido es deuda. Hoy estamos con nuestra sección Varinas en el Tiempo. La verdad que para mí es un gusto, sobre todo conocer, valorar, cuidar y tener muy presente la historia de nuestra hermosa tierra marquesa de Barinas, amigos. Hoy nos visitan el profesor Edinson Pérez Cantor. Vamos a hablar un poco sobre su biografía, su trayectoria. Caraqueño avecinado en Barinas desde 1952. Entrenador y profesor de educación física. Se destaca entre los docentes fundadores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, UNES. Escritor y ensayista, ha publicado A 500 años, compilación hemerográfica de 1992. La última batalla del Generalísimo del 2002, aniversario de la batalla de Santa Inés 2004. Homenaje a José Esteban Ruiz Guevara en el 2005. Francisco de Miranda, una semblanza, una época, del 2005, Barinas en la mirada de José León Tapia, 2012, En tiempos del Marqués José Ignacio de Pulmar, 2013. Todo esto, bueno, un pequeño resumen de nuestro invitado. La verdad que me honra conocerlo y tenerlo acá. Desde este instante vamos a transportarnos, vamos a poner acá Barinas en el Tiempo, dándole de primera parte el saludo al licenciado Junior Palacio, pero vamos a escuchar el link que nos identifica nuestra promoción Barinas en el Tiempo y después continuará conversando y comenzando a saludar a nuestro amigo Junior, el licenciado Junior Palacio. Así nos dice. Escápate conmigo presenta Varinas en el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente en este espacio Varinas en el Tiempo del programa Escápate conmigo. Saludamos por supuesto a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Nuestra amiga Marine Romero Lares, que está allá en Washington, que nos escucha, y también un grupo de venezolanos en Texas también nos están escuchando en este momento, en España, Italia, Suecia. De manera que esta Varinas nuestra, esta Varinas del Tiempo, se traslada a cualquier parte del mundo y para dar reconocimiento a la historia del estado Barinas. Bueno, muy agradecido con el profesor Edinson Pérez Cantor, un gran amigo, una persona con la que he compartido trabajos y también experiencias históricas. Estamos montados, por cierto, en el concurso de fotografía antigua Enrique Abril, que hacemos ya en su tercera edición de nuestra página La Varinas de ayer, Museo Virtual. Hoy vamos a hablar de un personaje que tuvo una importancia y digamos un momento de mucha importancia dentro de lo que fue la Guerra de Independencia, como lo fue José Ignacio del Pumar, quien era marqués del Pumar y vizconde de las riberas del Boconó y Masparro. Además tenía 3 títulos, además era también, creo que era alférez de la corona de Carlos III o algo así. De manera que el marqués del Pumar tuvo mucho que ver con la consolidación de la independencia en el estado Barinas.
además de ser firmante del acta del 5 de mayo de 1810. Y pare de contar, un hombre con muchos recursos que permitió que de alguna manera pues Barinas surgiera como una de las capitales de importancia dentro de la guerra de independencia. Entonces, profesor, los micrófonos son suyos y bueno, hablaremos hoy y formaremos este espacio sobre el Marqués del Pumar, el Palacio del Marqués y sobre José Ignacio de Pumar. Bueno, Junior, como siempre, acompañándote en estas inquietudes tan entrañablemente ligadas a Barinas y a la Barinas de cualquier tiempo. Hoy vamos a conversar sobre un personaje prácticamente inalcanzable para la memoria de los barineses, por cuanto la importancia de él, viéndolo desde el punto de vista de la Revolución Venezolana, de la independencia, y de todo lo que significó él probablemente en la época más opulenta de Barinas como sociedad. Recordemos que Caracas, cuando se firmó la independencia, el acta de independencia, la provincia de Caracas tenía 40 diputados, 24 diputados, y Barinas tenía 9 diputados, cuando Mérida tenía uno nada más. En esa época se decía que Barinas era la segunda ciudad de Venezuela en importancia, porque la provincia de Barinas comportaba por Barinas, Apure y parte de Portuguesa, hasta Ospino, porque hasta Ospino llegaba a la provincia de Caracas. Es increíble. Si nosotros en este momento hiciéramos un ejercicio para comprender cuál era cuántos kilómetros, hablando de kilómetros, conformaba esa provincia de Barinas, pudiéramos decir que esta provincia está constituida por... Barinas tenía 35.200 kilómetros cuadrados, mientras que Apure tenía 76.500 kilómetros cuadrados. La parte de Portuguesa eran 15.200 kilómetros cuadrados, o sea que en total son 126.900 kilómetros cuadrados, sin contar con lo que respondían a la región del Casanare y el Meta, que fueron arrebatados a la provincia según un laudo español de 1891. Por eso siempre se habla de que el llano oriental de Colombia y el llano occidental de Venezuela son el mismo territorio, es el mismo llano. Hay pero muy escasa diferencia en algunos términos. De hecho, Arauca formaba parte del Estado Bolívar. Claro, y Arauca era un territorio para todos los perseguidos nuestros, de la política. Y de ahí partía, por ejemplo, el bisabuelo del comandante Chávez y Maizanta, y tantos revolucionarios iban allá a Arauca y venían. Y cuando la época de Gómez, pues incluso muchos ganaderos llevaron los ganados de aquí de Adapure hasta Arauca y se quedaron allá, porque incluso Arauca está fundada por barineses. De aquí del palacio, de la casa donde está el Museo Alberto Pilato Real, salió un grupo de 500 personas a caballo. Se fueron para Arauca, fundaron Arauca, incluso el busto de la Plaza Obrera de Arauca fue donado por barineses. Sí, un sacerdote barinés estuvo ahí. Sí, hay un apellido López, que es quien donó el busto. Bueno, este personaje era uno de los privilegiados de este país. Casualmente era el segundo marqués que tenía Barinas, porque Barinas tuvo un primer marqués, que por cierto vino una sola vez a Venezuela. Era un marqués que tuvo un periplo muy confuso, porque incluso fue hecho preso por los contrabandistas, en fin. Pero este marqués sí fue un marqués que incluso nació en Barinas, nació en Barinitas, cosa que le ha extrañado a algunas personas que me han consultado. Hay muchos que creen que él es español. Él nació en Barinita. Lamentablemente ha sido imposible hasta ahora ubicar en qué sitio nació él. Ha sido imposible. Hay algunas especulaciones. Algunos dicen que probablemente pudo haber sido ese túnel que conduce a una casa que está por debajo, donde está la Carabela. Donde está la Carabela abajo. Eso se llama hoy Terrazas de Santo Domingo. Sí, es una especulación, pero lamentablemente no se sabe. Y nació en Barinita y fue bautizado en Barinita.
el mismo día. Bueno, este hombre tuvo fue tan rico que según José León Tapia, él podía vender 4.000 novillos gordos en cada vaquería del Hato San Fernando, o sea, el hato que está ahí donde está la Marqueseña. Los podía escoger todos iguales por su forma, por la forma de la cornamenta, por el color del pelo, por la pinta del testuz. Dice José León que tenía tantos que podía hacer todas las combinaciones que le dictara el capricho. Las combinaciones que caprichosamente el comprador le pudiera hacer al marqués, él lo complacía. Y había, además del ganado, había tanto añil que hubiera podido teñir de azul todo el verde del llano, y tenía tanto tabaco que hubiera podido oscurecer de humo todo el cielo brillante y tapar el sol de la sabana. Bueno, este marqués llegó a importar elefantes y camellos para cargar las cosechas que iban hacia el pueblo de Gibraltar. Por Maracaibo, por el lago de Maracaibo, sí. Ese inventario, el inventario que hace el marqués pocos años, unos 10 años antes de morir, figuraban 58 leguas de tierra en hatos, 3 haciendas de cacao, 1 hacienda de caña, 2 haciendas de añil, 5 hatos de ganado, 400 esclavos, 4.000 novillos de cosecha anual, 2 palacios, 2 casas en Barinas, 65.000 pesos de dinero efectivo para ser distribuido por partes iguales entre sus 5 hijos, 1.700 pesos en prendas, 11.750 pesos en deuda, 500 mulas de arreo, además de millares de otras bestias, bongos, plantaciones de tabaco. Poseía un diamante valorado en 3.000 pesos, un aderezo de diamantes y topacio de 2.000 pesos y 12.000 pesos más en cadenas, relojes, medallas y otras prendas. Su fortuna realmente era impresionante para la época. Eso es parte, nos puede reflejar a los barineses con mucha claridad la opulencia que tenía Barinas. Esto era impresionante. Era una época incluso donde habían otros aspirantes a títulos de condes, de marqueses, que incluso aspirando a esos títulos nobiliarios amasaron su fortuna. Bueno, cuentan incluso gente de la época que cuando ellos se ponían a jugar baraja, jugaban cartas. Entonces si perdía uno de ellos la mano de la carta, entonces agarraban una totuma, la metían sobre un barril, y todo el dinero que hubiera en esa totuma, él pasaba la mano para que quedara completica. Eso era sin contarla, así pagaban ellos. Nos pudiéramos imaginar, bueno, cuál era la opulencia y cuál era el dinero que tenía esa gente. Se bañaban en el dinero. Se bañaban en el dinero. Bueno, sí, un personaje que posteriormente se alía a la causa independentista de una manera determinante. Ya tenía bastante edad cuando lo hace, pero sacrificó todo. Sacrificó su fortuna, sacrificó su familia, sacrificó todo. Contrariamente a algunos marqueses de la capital, que era donde fundamentalmente había más títulos nobiliarios. Porque muchos de ellos, después que se comprometieron con el proceso revolucionario independentista, entonces le dieron la espalda a este movimiento. En cambio el marqués siguió hasta el final. Y sus hijos, los varones todos, también lucharon por independencia, dieron su vida por independencia, se arruinaron, como se arruinó el resto de la familia. Y algunos fueron edecanes del Libertador de eso. Sí, cómo no. Sí. Cómo no. Incluso hay una leyenda muy vieja de Barinas, cuando el hijo mayor del marqués hace fusilar al hijo mayor a un cura capuchino que denigraba pues, de todos los que estaban de acuerdo con el proceso independentista. Y por ahí, por donde está más o menos ahorita la calle del Hambre, por ahí, en ese sitio, lo arrodillaron al cura y lo fusilaron. Así que ese se llamaba el caño de los capuchinos, algo así. Sí, pues él había dicho, dice la leyenda, eso lo cuenta José León, entre otros, que su sangre sería lavada por las aguas del Santo Domingo. Y maldijo a toda la descendencia
del marqués por ese hecho. Bueno, imagínense la feligresía barinesa oyendo a este cura rebelde en contra de la... Pero el hijo del marqués y la gente que estaban comprometidos no tenían otra opción, porque eso es lo que se da en los procesos revolucionarios, de esa naturaleza. Sí, bueno, la importancia de la historia, sobre todo del Palacio del Marqués, tiene que ver indudablemente con el Marqués del Pumat, quien era una persona de mucha opulencia y quien además entregó toda su riqueza a la independencia, y quien después posteriormente fue preso y murió dicen que en la cárcel, en la cárcel de Guanare, pero hay una historia que nos dice que no fue en la cárcel de Guanare, sino que fue en la casa de los Olachea, exactamente. Allí también, bueno, hay otras historias, unos dicen que son cuentos de camino, otros que no, otros que está mucha gente nuestra que por ahí transita, está ligada a esa historia de esa familia de marqueses. Y de hecho hace unos años llegó a mi oficina una persona que decía, mira, estoy buscando un señor llamado Edison Pérez Cantor. Yo le digo, sí, yo lo conozco. Yo le digo, ¿y eso por qué no? Porque él conoce mucho del Marqués de Pumat, no sé qué más. Entonces él me dice, mira, lo que pasa es que nosotros, mi esposa es descendiente del Marqués de Pumat. Ellos viven en Caracas, de hecho. Yo le digo, mira, y no pude ubicarte en ese momento que yo te comenté. Claro, ellos tenían solamente 2 días de estadía y después se fueron, pero hubiese sido interesante porque además hubiésemos hecho contacto directo con ellos y quién sabe qué otras historias o qué elementos históricos tendrían a la mano, pues. Eso sería. Mira, Julián, a propósito de lo que tú estabas diciendo, comentando sobre esa historia durante muchos años de que el marqués murió en la cárcel de Guanare. Recordemos que él pensó que cuando Puy toma a Barinas, a él lo iban a respetar por la edad, por su trascendencia, por su abolengo, pero equivocadamente porque esta gente lo hizo preso. Que de hecho cuando llega a Puy es donde queman por primera vez el palacio. Exacto. Y lo llevaban preso, la intención era llevarlo hasta el castillo de Puerto Cabello y del castillo de Puerto Cabello llevarlo a España. Pero llegando a Guanare, muere en Guanare, y cuenta José León, y eso ya la tradición lo ha subido así, de que fue emparedado en una de las paredes de la cárcel de Guanare. Pero hay un historiador guanareño, que es el doctor Pedro José Muñoz. Él sostiene que el marqués murió en la antigua mansión familiar de la familia Olachea, en Guanare. Esta mansión está ubicada frente a la Plaza Bolívar de Guanare. Más tarde se llamó la Casa de las Baldas y fue demolida junto a otras cuando se construyó el Palacio de Gobierno del Estado portuguesa. Donde está el Palacio de Gobierno de Guanare, frente a la Plaza Bolívar, ahí casualmente estuvo la mansión esa de la Olachea, que era de 2 pisos, por cierto. Que la tumbaron, por cierto. La tumbaron, sí. Esa mansión también albergó en calidad de prisioneros a los hermanos sacerdotes José Vicente y José Antonio Hunda. Por cierto, estos Hunda eran descendientes de Montezuma. De Montezuma, exactamente. Que era Montezuma. Bueno, Montezuma fue el 9º monarca azteca. Un tatarabuelo de los Hunda, Francisco Montezuma, fue alférez real y regidor perpetuo de Guanare. Así nos lo contó Edith Ferrer, el cronista de Guanare, un abril de cualquier día. Bueno, qué interesante, de verdad. Vamos a hacer una pausa, vamos a saludar a la gente que nos está escribiendo a través de la línea de contacto 0412-151-3309. Gracias por estar conectado en Barinas en el Tiempo. Es extraordinario conocer en detalle cada día de lo que es nuestra tierra marquesa. Y bueno, de ahí viene la tierra marquesa, ¿no? Eso lo hablaremos más adelante. Por acá nos está saludando, está en sintonía el abogado Domingo Moreno, dice en sintonía, un abrazo, saludos para usted. Por acá también está un oyente, dice, hola amiga, deseando te encuentres bien, primeramente Dios, si puedes colocarme la canción de Araguaney con Yumar Vázquez, gracias, claro que sí amiga, más adelante. También está en sintonía nuestro amigo Johnny, de Johnny Estilo, saludos para ti y para David. Voy rápidamente ahora con la mensajería de texto. Por acá nos escriben rápidamente, quiero leer 2 los mensajitos. Por acá nos dice Irlanda, aún persiste la falla en WhatsApp, solo uso mensaje, José Peña, contigo siempre.
quiere escuchar el tema de Ricardo Acosta con motivo. Hay dos temas, pero bueno, quiere escuchar de esa presentación de ese cantante con mucho gusto. Vamos a escuchar dos temas, ya regresamos hablando hoy de extraordinario del Palacio del Marqués. Son las 2:39, vamos a escuchar a continuación el tema de Yuma Vázquez, Araguaney, y después escucharemos el tema de Ricardo Acosta. Ya venimos con más con nuestro invitado especial, el profesor Edinson Pérez Cantón. A nuestro amigo licenciado Junior Palacio, quiero saludar y leer los mensajitos de texto porque ahora que nos introducimos en la historia, y de verdad que quiero también compartir con todos ustedes que están conectadísimos a través de Emoción 98.1 FM. Voy por acá por la mensajería por medio de WhatsApp. Primero dice: saludos, complácenme con Isaura Roja, yo vendo unos ojos negros, mi familia en sintonía, nuestra amiga Isaura Roja, la flor de café. Claro que sí, amiga, la tengo en parrilla, más adelante la escucharemos. Saludos. Por acá nos escribe nuestra amiga Migdalia Abreu, dice: saludos especiales en este día tan glorioso con ese extraordinario invitado. Muchos saludos, abrazos y bendiciones para Edinson. Recuerdos benditos del Liceo Alberto Arbelo. Bueno, dice que por acá nos dice nuestro amigo, fueron fundadores. Bueno, no estaré hablando ahorita, no se preocupe de esto y mucho más. Por acá también le dicen: buenas tardes, amiga, para saludar a la cuadrilla Escobas Voladoras y Chamba Juvenil, que está en el Santo Domingo, para Carnaval 21. Bueno, vaya la publicidad mía, después paso factura, nuestra amiga Rosa María de Mi Jardín. Saludos, siempre en sintonía de Escápate Conmigo. Son las 12:48, vamos a darle ahora con la continuación el micrófono a Junior Palacio, nuestro amigo Junior Palacio, hablando hoy sobre aquellos que están conectándose, muy importante, hablando hoy sobre el Palacio del Marqués. Sí, bueno, saludos también a la señora Elisa, que es una fiel oyente de nuestro programa, nuestro amigo Jonathan Aranguren también, y bueno, a todos los que nos escuchan. Hablando del Marqués del Pumar, pues en ese espacio emblemático donde por primera vez fue quemado en 1814, cuando llega Puy y Tízcar, ¿no? Puy y Tízcar, sí, señor. Llegaron a Barinas y hubo el famoso éxodo que lo conversamos la semana pasada cuando estábamos hablando de la Plaza Bolívar con Marisabel Tapia. Esa huida de la mayoría de los barineses hacia Mérida, Apure, a otros espacios, porque se convirtió en un campo de batalla, lo que fue en los alrededores de la Plaza Bolívar, y sobre todo en ese Palacio del Marqués, que fue quemado por primera vez y no fue reconstruido sino hasta 1937, que posteriormente vamos a conversar de eso. Entonces, Edinson, nos gustaría que nos hablaras un poco de esa historia o esa historia mínima de lo que fue el piso de plata. ¿Por qué quería el Marqués del Pumar colocar doblones de plata en el palacio? Pero mira, ese es algo curioso. Eso lo recoge don Tulio Febres Cordero. Él dice que el Marqués quiso, por supuesto, representante de la opulencia de la época, congraciarse mayormente con los reyes de España, y quiso tapizar los pasillos del Palacio del Marqués con las monedas, con los pesos. Pero entonces alguien le advirtió que podía tener problemas con los reyes de España, porque eso iba a permitir a la gente que pisoteara la imagen, el figure del rey o de la reina. Por el otro lado el escudo. Exacto. Y entonces decidieron ponerlos de canto, y así tapizaron todo el piso del palacio. Perdón. Hay un padre Caviedes que tuvo una destacada actuación aquí en Barinas. Ese padre, por cierto, en las homilías, él aprovechaba para decirle a la gente, decirle a la población, a los feligreses, que debíamos acompañar estos movimientos independentistas. Y hay un dato curioso, porque en esa época, en Barinas, vino un madrileño a hacerse responsable por el tesoro español aquí en Barinas. Pero este señor llegó
a tratar de imponerle a los barineses, a las mujeres y a los hombres, el estilo de vestir, la moda, cómo comer, cómo agarrar los cubiertos, en fin. Era un dandy, pero con muchas pretensiones para la época. Pero como Barinas era socialmente tiene una sociedad, bueno, con mucho abolengo, en un principio la gente fue aceptando las cosas. Pero ¿qué pasó posteriormente? Este hombre empezó a envenenar a los maridos de aquellas esposas que él quería poseer. Y entonces la cosa llegó a mayores y este cura Caviedes se dirigió a Caracas y logró que trasladaran a este señor hasta, de apellido Martínez, por cierto, hasta Cumaná, donde le dieron otro cargo. Y dice la leyenda que los hombres en Barinas descansaron y las mujeres se sentían felices. Eso lo recoge Tosta. Sí, sí. Mira, entre otros títulos, tipo el Marqués, además, tú nombraste algunos, por cierto. Conde del Pumar. Exacto. Él se desempeñó, entre otras cosas, como jefe del Ayuntamiento de Barinas, del que fue regidor perpetuo y alférez real en 1766. También se desempeñó como teniente de gobernador y justicia mayor en 1769. Asimismo, actuó como jefe militar y como administrador de la Real Hacienda y Regalía del Tabaco de Barinas. Habíamos dicho que él primero tuvo un palacio que ya habíamos dicho que estaba en el Boconó, en la ribera del Boconó y Maparro. Por cierto, ese palacio que es la Hacienda San Fernando, está ubicado en las márgenes del río Boconó. Allí se ubicaban 200 vacas de ordeño y 100 mulas de carga. Estos animales eran atendidos por 50 esclavos. Otros 20 esclavos eran responsables de la servidumbre doméstica. En este palacio incluso se registró un histórico encuentro entre los comisionados de Caracas y los barineses el 5 de mayo de 1810. Recordemos que esa comisión estaba integrada, entre otros, por el arzobispo Méndez, que es el primer arzobispo de la República, barinés, por cierto, y firmante del acta de independencia. Algunos barineses posiblemente ignoran que su corazón está al final del ala central de la iglesia parroquial de Barinas, la iglesia dedicada a la Virgen del Pilar. Y el epitafio fue donado por don Pompeyo Arbelo y su esposa. Incluso detrás del frasco donde está el corazón conservado en alcohol está el acta original donde se hace constar que esa es una víscera auténtica, que es humana y que perteneció al arzobispo Méndez. Esa comisión que se encargó de certificar que esa era una víscera humana, estuvo integrada, entre otros, por Alberto Arredondo Torrealba, José Leo Tapia, el doctor Enrique Carmona Gómez, Ruiz Guevara, y vino quien fue posteriormente arzobispo, vino de Mérida. Entre todos hicieron el reconocimiento porque esa víscera había aparecido en unos trabajos de remodelación que le estaban haciendo a la catedral en el año 1957 y estaban desnudando una pared cuando sorpresivamente se encontraron con un nicho que tenía ese frasco. Bueno, amigos, son las 12:55, tenemos que irnos a compromisos de nuestros anunciantes, pero ya regresamos. La verdad que interesante es estar aprendiendo y conociendo parte de nuestra historia. Vamos a publicidad, ya regresamos, no cambien de diario. El tiempo, la verdad que para mí siempre es un gusto acompañarlos y sobre todo aprender cada día, cada instante de nuestra Barinas en el tiempo. Escápate conmigo, presenta. Qué título tan sugerente. Barinas en el tiempo. Bueno, seguimos entonces con
nuestra Barinas en el Tiempo. Saludos al profesor y amigo Alberto Pérez Larrarte, cronista oficial de la ciudad de Barinas. Y además, pues, saludos también a nuestra amiga Marinés Romero Lares, que nos escucha allá desde Washington. Por ahí tenemos un audio, por cierto, vamos a ver si podemos escucharlo. Claro que sí, vamos rápidamente a colocarlo para continuar en la historia. Hola, buenos días, soy Marinés Romero de Lares, una de las Carmonas, aquí oyendo Emoción 981.com, el programa Barinas en el Tiempo desde la ciudad de Washington, D.C. Saludos a todos. Señor. Así fue el mensaje. Saludos, amiga. Saludos, Marinés. Bueno, continuamos entonces hablando del Palacio del Marqués y de José Ignacio del Pumar, quien fue el segundo marqués, ¿verdad? Sí, el segundo marqués de Barinas, sí señor. Edison, tenemos por allí entonces otras anécdotas que comentar sobre el Marqués del Pumar. Ok, mira, pero prefiero no. Quisiera aprovechar para saludar al cronista de la ciudad de Barinas, a mi hermano Alberto Pérez Larrarte, a Italia Abreu también, que nos llamó. Un gran saludo, un gran abrazo. Y a la señora amiga barinesa, la señora Carmona, barinesa, con mucho entusiasmo, porque nosotros hemos sido fuimos muy amigos del doctor Emilio Carmona Gómez, uno de los que participó, de los que certificó el acta que decía que el corazón que está en la Catedral de Barinas es exactamente del arzobispo Ramón Ignacio Méndez. Y aparte de eso, bueno, la relación nuestra con los Carmonas de la Arenosa. Bueno, yo quisiera terminar, pues, rematar un poco algo relacionado con el fondo de la Marqueseña, porque ya decíamos que ahí se reunió la Comisión que vino de Caracas para conseguir el respaldo de los barineses para sumarse al movimiento independentista. Pero es que ahí, 50 años después de esa reunión, el 5 de mayo de 1810, eso fue en el 1810, pero 50 años después, siendo Víctor Pulido propietario de esa finca, de ese fondo, en tiempos de la Guerra Federal, el palacio sirvió también de cuartel general de las tropas del gobierno y de la revolución. El 15 de abril de 1859, el ejército federal llegó a Barranca. Ese ejército venía de Sabaneta. Allí almorzaron, durmieron, y esa noche se fueron para Barranca, durmieron en Barranca y amanecieron el 16 de abril sitiando a Barinas en busca del Gran Parque de Occidente. Yo quería destacar, entre otras cosas, porque es que hay mucha información sobre el Marqués, que el Marqués en ese palacio y en el otro palacio, en el Palacio Urbano, él tenía la costumbre de oír serenatas para flauta, violín y viola y con tríos de cuerda. También había serenatas como canciones interpretadas al piano mientras degustaba, por supuesto, los mejores vinos de las mejores bodegas. Y de la gastronomía europea también paladeaba productos del mestizaje colonial. En otras ocasiones prefería comer la carne de venado, las carnes rojas secadas al sol, en salazón o ahumada, aunque se abstenía de su consumo durante la cuaresma, cuando la Iglesia Católica, recordemos todo, prohibía la ingesta de la carne roja por atribuirles humores fuertes en el organismo, provocaban excitación e incitar al pecado. Además de eso, enfermaban el espíritu y se perdía el alma. Por eso que el Marqués supuestamente no comía carne roja, luego comía otro tipo de carne, la que tenía más cerca. Por las tardes o por la noche, el Marqués se solazaba con el arte, la melodía, la cadencia y el ritmo de composiciones, todas inspiradas en el don ingenioso y en el talento de muchos músicos reconocidos del centro del país y del exterior también. A veces prefería la serenata en los espacios abiertos o en los jardines del palacio. Mientras tanto comía torta bejarana o el negro en camisa,
que era otro dulce muy prestigioso. La torta bejarana era el Por cierto que el Libertador, ¿no? El Libertador Simón Bolívar tenía tenía preferencia por esa torta bejarana. Se llama torta bejarana porque esas eran 3 mujeres de color, 3 negras de la colonia, que se hicieron famosas vendiendo esas tortas. Y en un momento determinado ellas pudieron acopiar el dinero suficiente como para comprar su derecho a ser consideradas como mujeres blancas. ¿Pero por qué bejarana? ¿Qué eran los ingredientes? No, bejarana era el apellido de esta negrita. Entonces el rey le confirió el título de blancas, pero la gente de la colonia decía, ellas son blancas aunque siguen siendo negras. Okay. Bueno, ellas, entre otras cosas, en la receta de ellas, que tanto le gustó al Libertador, era a base de plátano maduro. Además de eso le agregaba huevo, pan seco molido, pan de horno rallado, queso blanco de año, papelón, ajonjolí tostado, canela, vino dulce moscatel, pimienta y guayabita. Sin embargo, además de eso, entonces el marqués recurría instintivamente al membrillo, al arroz con leche, a la gelatina, a los bizcochuelos, natillas o ponqué. Todos siempre amparados por las inconfundibles notas de una guitarra morisca. Le gustaba mucho oír la guitarra. El marqués también asistía a las corridas de toros. Recordemos que las corridas de toros se daban sencillamente porque se celebraba el ascenso de un nuevo monarca al trono, o el parto de una reina, o el cumpleaños del príncipe de Asturias. Sin embargo, a pesar de estas, se realizaban en contraviniendo las prohibiciones de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prohibía la corrida de toros, pero el marqués al fin se daba esa licencia de darle la espalda a algunas decisiones de la Iglesia. Bueno, esto lo hacía en ambos palacios. Primero en el palacio de San Fernando, y después él construye entonces otro palacio, un palacio urbano. Esta obra solo pudo ser auspiciado otro palacio, bueno, por lo que hemos venido desarrollando en el programa, un hombre excesivamente rico. Se podía calcular de otras maneras la riqueza del marqués. ¿Cómo está? Porque se puede medir por baúles copetones, como decía José Luis Tapia. Baúles copetones full de monedas de oro reluciente. Muchas gracias. 50 cofres le había enviado al rey de España a cambio de su título de marqués y vizconde de Pumar. Y 20 cofres también gastó el año en que se amotinaron los indios y se alborotaron los esclavos al grito de abajo los blancos, abandonando los campos y amenazando la ciudad. Bueno, imagínense ustedes cuánto dinero pudo tener este hombre, que pudo entonces construir para la época otro palacio, el Palacio Urbano. Ese palacio incluso ya en la década del 50, 60 todavía se hacían bailes muy famosos con orquesta. Ese palacio, resumiendo un poco, a través del tiempo tuvo varios usos. No solamente fue, por ejemplo, desde 1762 hasta 1813, ese palacio estuvo habitado por la familia Pumar Callejo. En esos salones de ese palacio, al 5 de julio de 1811, se celebró un baile de gala para conmemorar la juramentación del rey Fernando VII. Entre quienes asistieron a ese baile, luego muchos le dieron la espalda al rey y se asimilaron, acompañaron a todo el movimiento independentista venezolano. En esos fabulosos pasillos de esa época, dice José León, por ahí se desplazaban pavos reales amaestrados. Había muchas calesas lujosas adornadas con llamativos escudos en las puertas, y eso todo hablaba pues de la opulencia del palacio. De 1813 a 1814 ese palacio permaneció en ruinas, estuvo calcinado por acción de los realistas, como ya lo hemos comentado. En 1850 ese palacio fue refaccionado por el gobernador Napoleón Sebastián Arteaga, quien era nieto del marqués del Pumar.
Muchos dicen que Napoleón Sebastián Arteaga nació, por cierto, en ese palacio. Y después ese palacio fue vendido por el hijo mayor del marqués, Manuel María Pomar, a la Diputación Provincial de Barinas por 200.000 pesos. De 1859 a 1936, ese palacio fue incendiado y arrasado por el Ejército Federal. Y comenzó entonces la reconstrucción impulsada por el general Jordán Falcón. De 1936 a 1939 se culminan los trabajos de reconstrucción y se inaugura el palacio nuevamente por el general Eleazar López Contreras, que era el presidente de la República. Por cierto que ese fue el primer presidente que se dirigió al país a través de la radio. Un dato muy curioso. Sí. Ese mismo año, en 1939, comenzó a funcionar en Barinas el Hospital Luis Racetti, en la remodelada casa de los Sanguinetti Eguer, que contaba con 2 médicos, 9 enfermeras y 60 camas. Hoy día la alcaldía de Barinas, ¿verdad? Hoy día la alcaldía de Barinas. De 1939 a 1957 funcionó como palacio de gobierno. Y de 1957 a 1959, a 1998, perdón, se amplía el palacio. Recordemos que el Palacio del Marqués, el urbano, llegaba originalmente hasta la mitad de lo que es el palacio en este momento, actualmente. Entonces, bajo el gobierno del doctor abogado García Monzán García, en el año 57, él decide entonces, con la municipalidad, alargar el palacio. Entonces compran las casas, algunas de palma, que habían hasta la esquina actualmente de donde estaba la pesa, frente al negocio del expendio de tela de Pedro Mateo. Bueno, entonces ahí se le agregaron 1.300 metros cuadrados de construcción. Entonces, del 57 al 98, sirvió de sede a la gobernación del estado de Barinas, a la Asamblea Legislativa, a la alcaldía del municipio de Barinas. A todos los poderes. A todos los poderes. También alberga la Secretaría General de Gobierno, la Dirección de Educación, a la Tesorería, la Inspectoría del Llano, la Fundación Municipal del Niño, el Instituto Autónomo de Vivienda Popular, la Corporación Barinesa de Turismo. Y el 22 de enero de 1985 se develó una placa con la que el pueblo de Barinas rinde homenaje a la Guardia Urbana que estoicamente se inmoló defendiendo a los sobrinos en 1814. Esta placa, por cierto, fue donada a la municipalidad por un poeta merideño. Esa placa es una placa de bronce que está adosada en un pilar próximo a la entrada de la antigua sede del Consejo Municipal. Ahí está grabado un poema dedicado a Barinas en 1926 por el bardo merideño Emilio Menotti Espósito. Esa placa fue revelada el 5 de septiembre de 1986 y asistieron al acto José Esteban Ruiz Guevara, Catalina Torres de Ruiz, Lil Elena Torres de Ruiz y Ruiz Guevara, el doctor Eloy Febres Cordero, el doctor Pedro Nicolás Tablante Garrido, Nelson Nieves Tapia, Jesús Moreno, nieto del poeta Menotti. La placa fue donada por los descendientes del poeta, según testimonio de Ruiz Guevara. Por cierto que en ese poema él habla de unas manzanas, y yo pienso que esas manzanas son referidas a que en el escudo de armas de la familia Pomar están 2 manzanas. Pienso que esa es la relación. Bueno, en ese palacio funcionó, por supuesto, después que tumbaron la casa, fue demolida la casa donde funcionaba la casa de gobierno, que ahora funciona ahí el Grupo Escolar Estado Guárico desde el año 45. Ahí se desempeñaron como gobernadores de la provincia de Barinas y presidentes del Estado de Barinas. Los primeros presidentes fueron Gobernador Fernando Miguel González. Los últimos gobernadores hasta el año 39, bueno, cuando Jordán Falcón fue el último que se desempeñó como presidente. Ok, aquí hay con relación al palacio, García Palma describía, por ejemplo, que había lugares destinados para el poder,
Allí parece erigirse un raudal de circunstancias donde los dueños, con alguna característica maravillosa, se permitieron pasar a la historia sin importarle el motivo. Eso lo dejan como ofrenda a ser interpretada por aquellos quienes la enaltecen. Al poder no le importa el efecto, pues la ostentación se declara capaz de preservarse sola. La figura del Marqués del Pomar, dibujada por narradores orales en primera instancia y luego por los escritores de Barinas, trata de fijar en las acciones de este personaje insólito parte de la historia de un imaginario y algunos puntos o trochas del recuerdo donde ellos se convierten en fervorosos seguidores. Hay una placa también en ese palacio, Raquel, que no sabemos por qué razón se fue retirada cuando la remodelación. Es una placa que se develó ahí cuando era gobernador del estado de Barinas, Pastor Salazar, por instancia de Ruiz Guevara y por instancia de José Ló Tapia. Esa placa dice: el pueblo de Barinas en homenaje a la Guardia Urbana de la ciudad inmolada en este sitio el 22 de enero de 1814 en defensa de la libertad de la patria. En la develación de esta placa participaron como oradores Pastor Salazar Rondón, Livio Delgado, además de José León Tapia y José Esteban Ruiz Guevara, auspiciantes del reconocimiento. Esta patriótica ofrenda fue removida de su ubicación original y no se sabe qué destino tiene esa placa. Sería como bueno tener una explicación. No sé si es pensar bien o pensar mal, pero pareciera que es que la inmolación de estos jóvenes en 1814 de la Guardia Urbana, pues como que no hubiera tenido ningún sitio histórico. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad maravillosa que me ha dado el programa. Yo no sé leer poesía, no tengo por qué ruborizarme por no saber hacerlo, pero yo quisiera leer lo que escribió la señora Atilia Arbelo como homenaje a esa Guardia Urbana que se inmoló cuando pudo invadir Barinas. Según José León, por ejemplo, casi todos los apellidos de Barinas descienden de esos muchachos que murieron ahí. Fueron todos lanceados porque ellos se refugiaron, los fueron arrinconando hasta que se metieron dentro del Palacio Martín y ahí fueron fusilados. En el universo poético de esta señora Arbelo, ella escribió algo dedicado al Marqués de Barinas, al Marqués del Pomar. Ya le hice a la creatura que no se lee poesía, pero me voy a atrever en esta oportunidad. Oh palacio que conservas majestuoso y derruido, el vestigio esplendoroso de opulento tiempo ido. Oh palacio que revelas un pasado de esplendor, cuántas veces he pensado contemplando tus ruinas, que con timbre de tus glorias olvidadas, oh Barinas, esos muros derrumbados por incendio destructor. Oh Barinas, cómo exalta la titánica firmeza de tus hijos, pres de nobles, flor y pres de la nobleza. Yo me inclino al evocarlos como el paso de una cruz, y creo ver bajo el derrumbe de los rotos capiteles, los nublones inmortales, no cubiertos de laureles, sino ornados por las llamas como arcángeles de luz. Sacra tumba de los nobles que en heroico sacrificio indomables prefirieron la derrota al armisticio. Roto alcázar calcinado por un furido crisol, aquel fue donde bizarros y brillantes caballeros perecieron descargando bravamente su acero sobre el ala formidable del ejército español. Cuando voy meditabunda a soñar entre sus ruinas, van mis íntimas miradas cual silentes golondrinas a posarse en los despojos del romántico pavés, y si el sol sobre los frisos borda un rojo camafeo, imagino que es la flama luminosa de un trofeo en los muros verdinegros del Palacio del Marqués. Ese es un reconocimiento muy sentido, muy barinés, muy comprometido con la memoria, con la historia y con el futuro de Barinas. Es un ejemplo de entrega, de sacrificio, todo por defender lo que hemos disfrutado con el tiempo, que fue una independencia sine qua non y el tutelaje de España.
Bueno amigos, vamos a escuchar música, la verdad que interesante, ese poema es maravilloso. Vamos a continuar. Para cualquier pregunta pueden hacerlo a través del 0412-151-3309, esa línea directa entre ustedes y nosotros, repito, 0412-151-3309. Antes de ir a música, quiero también saludar a nuestra amiga la doctora Edith Moreno, que está en sintonía, reportando como siempre conectada. Saludos amigas, siempre es un gusto saber que estás ahí a través de Emoción 98.1 FM. Vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar a Simón Díaz, La Vaca Mariposa, y también escucharemos a Gualberto Ibarreto con el tema Estribillo. No cambien de dial, de verdad que maravilloso es conocer nuestra historia en Barinas en el Tiempo. A darle forma final ya a este maravilloso programa del día de hoy. Por cierto, aquí en Barinas estuvo de paso Irán Brigán, quien él hizo el recorrido de Bolívar por la campaña admirable, pero lo hizo al revés, lo hizo de Caracas a Bogotá. Y pasó por Barinas y tomó interesantes fotografías y además unas hermosas anécdotas en un libro escrito por él, y estas fotografías las pueden buscar y las pueden encontrar allí en nuestra página La Barinas de Ayer, Museo Virtual, en Facebook, porque además allí pueden encontrar todas las fotografías del Palacio del Marqués, desde las primeras que se conocen, que están allí destruidas, hasta las actuales. De manera que, profe, los micrófonos son suyos para que le dé ya forma final a este programa sobre el Palacio del Marqués y sobre José Ignacio del Pumar. Mira, lamentablemente estos programas son por razones muy obvias, son muy breves, y sobre el Marqués y sobre la historia de Barinas, bueno, mucho material, muy interesante. Entonces uno tiende como a pasar trabajo por tratar de subir al máximo. Una de las grandes cosas que hay que destacar del Marqués es que él nunca titubeó o nunca no tuvo tiempo de arrepentirse de haber apoyado la gesta independentista. Porque, por ejemplo, hay un marqués muy conocido, era un marquesado que se heredaba, que es el Marqués del Toro, el quinto Marqués del Toro, tío de Simón Bolívar, del Libertador de Venezuela. Él, por cierto, un hombre que se casó y durante los primeros 50 años de casado nunca tuvo ninguna relación con su esposa, porque su esposa decía que ella nació virgen y quería morir virgen y llegar a los brazos del Señor siendo virgen. Nunca tuvo hijos, no tuvo descendencia, aunque esos títulos se le daban. En cambio, el Marqués, como tantos otros, esos títulos eran comprados. Y después del Congreso de 1811 se abolieron entonces en Venezuela los títulos nobiliarios. Eso quedó ahí. Y una cosa que favoreció al Marqués en algún momento después de ese Congreso es cuando se abolieron los pagos de altabalas. Entonces el Marqués podía traficar fácilmente con toda su producción libre de esos impuestos. Y para cerrar, hablando de este Marqués, queríamos decir como un dato curioso, muy poco conocido o casi desconocido, es que el Marqués del Pumar, el Libertador Simón Bolívar fue coronado en Barinas. Fue coronado con una corona de laurel por dos mujeres y un hijo de ella de Araure, y por una barinesa llamada Bárbara. Este dato nos lo dio el cronista de Araure, Wilfredo Bolívar, quien conjuntamente con su esposa están haciendo un doctorado en historia y se consiguieron este dato. Y por cierto, entonces yo lo tengo en este libro, un dato muy curioso, porque es que no solamente esas mujeres participaron en estas cosas, ¿no? Josefa Camejo, ella, pasando el río Santo Domingo, murió en esa agua de Santo Domingo, pero ella conjuntamente